Vía telefónica saludo con mucho gusto al maestro Roberto Salinas, director del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas. Feliz año nuevo, maestro, qué gusto saludarle. Hola Lili, buena tarde, igualmente feliz año para todo el equipo. Maestro, nosotros encantados de conversar con usted porque, esta semana Morelos Rinde Cuentas ha hecho un análisis en cuestión de transparencia, de obviamente las entidades obligadas a rendir cuentas a la población. Y destaca mucho lo que ha revelado este análisis de información, obviamente recopilado en los 12 meses que conformaron 2023, y casos muy emblemáticos que tienen que ver con el gobierno del Estado y la falta de transparencia y la falta de atención a las solicitudes de información por parte de la ciudadanía. Sí, Lili, así es. Bueno, en el año 2023 que recientemente terminó, en el estado de Morelos se realizaron más de 14,400 solicitudes de información. ¿Qué es esto? Todos los ciudadanos tenemos la posibilidad de preguntar a las instituciones públicas, pedirles información sobre cualquier dato que tengan o que posean ellos o que tengan ellos. Podemos preguntarles por qué, por ejemplo, cuál es, digamos, el costo si compran vehículos, cuál es el costo de los vehículos, contratos de obras, facturas, diferente tipo de información, y tenemos que hacerlo a través de solicitudes. Hay una plataforma nacional de transparencia y con estas herramientas nosotros podemos pedir información de manera gratuita y se nos tiene que entregar. Entonces, en Morelos, el año pasado, como decía, se tramitaron más de 14,400 solicitudes. Hay instituciones que tienen más peticiones de información, hay otras que tienen poco, y en este caso, algunas que destacan, por ejemplo, porque también hemos revisado los datos de las quejas que se presentan. ¿Qué es esto? Cuando no entregan información o no responden a las solicitudes, uno puede tramitar también en la plataforma de transparencia una queja, es muy sencillo, y entonces lo que destacamos de esto es que hay unos casos, por ejemplo, en la Comisión Estatal de Agua, se tramitaron 254 solicitudes, de ellas tienen queja 91, es decir, el 35% de las solicitudes que se convirtieron en queja, porque no se entregó la información completa o no se atendió a la solicitud. Entonces, en este caso del Poder Ejecutivo Estatal, es la que más porcentaje de quejas tiene. Le sigue el organismo operador de carreteras, que tuvo un 27% de quejas, y también el Instituto de la Educación Básica, el IEBEM, tuvo 22% de quejas, lo mismo que el Instituto de Infraestructura Educativa, con otro 25% de quejas. También hay instituciones como el Sistema DIF, que tuvo 89 solicitudes y todas las atendió, es decir, no hubo ninguna queja. Entonces, hay instituciones que se pueden destacar porque cumplieron en la entrega de información, pero también hay otras, también es una gran cantidad de instituciones que desatienden las solicitudes. Entonces, porque lo que hay que ver de esto es que necesitamos los ciudadanos pedir más información. Como decía, es ahora muy accesible, muy sencillo poder hacerlo, porque necesitamos estar vigilando a nuestras instituciones públicas. Además, maestro, en estas publicaciones hechas al arranque de 2024, ustedes destacan esta opacidad que se da desde la Secretaría de la Contraloría, cuando esta dependencia del gobierno había anunciado un plan de golazo contra la corrupción. Sí, así es. Nosotros en el año 2020 a finales tuvimos una reunión con la Secretaría de la Contraloría, una reunión virtual. Sobre ello, incluso hicimos observaciones sobre su sistema de quejas y de denuncias. ¿Qué es esto? Los ciudadanos, si vemos alguna anomalía, podemos presentar una queja. Tienen un buzón. Efectivamente, en 2021 mejoraron su buzón, pero aún había observaciones, como cuáles. Pues que cuando uno presenta una queja no hay manera de darle seguimiento. Se tiene un folio a esta denuncia y esta queja, pues no hay manera de poderle en un sistema verificar cómo va mi denuncia. Entonces nosotros hemos presentado 3 denuncias hacia la Contraloría para que sea atendida. 2 de ellas vemos que hay un probable caso de corrupción, pero desde 2021 que se tramitó, apenas en diciembre de este año nos mandaron un correo electrónico informando que no habían encontrado nada y que en ese momento archivaban la carpeta y quedaba ya concluido el proceso, sin que nos permitieran incluso acceder a esa resolución, a ese expediente. Entonces,
lo pedimos a través de solicitud de información, de lo que estamos comentando, y nos responde la Secretaría de la Contraloría que la información está reservada por 5 años, que no podemos tener acceso. Entonces, esto pues nos parece una simulación, el hecho de que uno pueda denunciar si la verdad es que no le van a hacer prácticamente nada, o no vamos a tener acceso a saber cómo fue que resolvieron que no habían encontrado nada, si ni siquiera nos dejan acceder al expediente. Entonces esa campaña que se anunció de golazo a la corrupción, pues realmente lo vemos nada más como un eslogan y no como una campaña que ayude a los ciudadanos a interactuar, a buscar combatir la corrupción, sino más bien como algo mediático únicamente. Sí, definitivamente. Y hablando de cuestiones mediáticas, también vi el análisis que hicieron respecto a las quejas presentadas contra la Secretaría de Turismo. Es decir, que hubo un número importante de solicitudes de información a esta dependencia del gobierno estatal. No respondieron como la gente esperaba, promovieron quejas contra esta Secretaría de Turismo, maestro, también. Sí, en este caso fue al Fideicomiso de Turismo, que depende de la Secretaría de Economía. Okay. Ahí, en este caso, se presentaron 107 solicitudes y 86 de ellas se convirtieron en queja. Ahí Morelos Rinde Cuentas, en su mayoría, ha hecho solicitudes y fue muy complicado, o es muy complicado con el Fideicomiso de Turismo obtener información porque le dan vuelta al tema para no entregarte información. Y en este caso, el 80% de las solicitudes se convirtió en queja, es decir, que en su mayoría no entregaron la información. Entonces creo que ahí es donde hay que poner atención en ese tipo de instituciones que tienen prácticamente como una estrategia el no entregar información. Sobre todo porque el fideicomiso también se asoció en otro análisis que hizo Morelos Rinde Cuentas con el manejo de recursos para la comunicación política o para los gastos que ha erogado el gobierno del estado para promover la imagen del gobierno local. Sí, así es. En este caso hay 3 fideicomisos que hay que darle seguimiento desde la ciudadanía, que son el Fidecom, el FIFODEPI, que es el que también estamos hablando, y del Fideicomiso de Turismo. Esto porque los recursos son de los impuestos que pagan los ciudadanos, que pagan los trabajadores, o que paga también el sector turístico, los hoteles, por ejemplo, con un porcentaje para que se vayan esos fideicomisos y que se utilicen para promover la inversión, para fomentar el empleo. Entonces hemos encontrado que también ha sido una manera, a través de esos fideicomisos, de pagar publicidad o de cubrir gastos que no pudieron hacer durante el 2023, dado que el Congreso redujo los recursos para comunicación social y publicidad. Sí, caray, pues es irónico, de verdad, pues con razón, ¿no? Ustedes detectaron que por ahí se está ejerciendo el recurso para publicitar la imagen del gobernador o los logros de la administración y bueno, casualmente el fideicomiso también está entre los organismos o instituciones más opacos y menos dispuestos a brindar información sobre el manejo de los recursos. Sí, así es, pues es también uno de los que tiene recursos de queja y bueno, en este caso el FIFODEPI sí ha entregado información, pero nos parece que todavía es insuficiente, que los expedientes realmente de todos los fideicomisos tendrían que ser abiertos para poder revisar cómo se están usando los recursos. Recientemente, por ejemplo, el Fideicomiso del Lago de Texquitengo se le preguntó sobre los contratos y bueno, te está preguntando en las solicitudes que qué tipo de contratos quieres, cuando la pregunta es pues que te entreguen información de todos los contratos que se dieron y bueno, las instituciones a veces van encontrando herramientas o formas de no entregar información. Entonces nos parece que esto es necesario que desde la ciudadanía y ante ya también los cambios de administración, estemos atentos para ver cómo responden, cómo nos rinden cuentas y también saber si a futuro vamos a seguir contando con esos funcionarios públicos. Sí, interesante. De verdad que la gente tiene que evaluar el quehacer de las autoridades y en función de ello, porque muchos incluso de los que están todavía ocupando cargos públicos pretenden estar en las boletas de junio de este año, así hay que estar muy truchas, como coloquialmente decimos los ciudadanos, para recordar quiénes cumplen, porque esto de transparentar la información es algo que mandata la ley.
Sí, así es. Por ejemplo, en el caso que estábamos hablando de la Contraloría, pues realmente pues no sabemos cuáles son los resultados de la propia Secretaría de la Contraloría. Su titular sabemos que está aspirando a un cargo de elección popular, me parece que a través de una diputación, y pues creo que uno de los temas que tendríamos que estar revisando es si en el lugar en el que estuvieron sirviendo dieron resultados o no. Entonces creo que eso es muy importante que estemos revisando y atentos para saber a quién les vamos a dar nuestro voto. Ojalá que la gente se anime a hacer este ejercicio. Recuérdenos cómo los encontramos en redes sociales, maestro, al Centro de Investigación. Con mucho gusto. En Twitter nos encuentran como @rindecuentasmor y en Facebook como Morelos Rinde Cuentas. Excelente, muchísimas gracias por atender a esta conversación, maestro Roberto Salinas, director del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas. Muchas gracias, Lili. Buena tarde. Excelente tarde y bueno,